Juanita le dice a Luca que si la puede ayudar a recuperar su memoria, así que con una malvada sonrisa él acepta y le dice que van a jugar el juego favorito de los dos, juego el cual supuestamente ella siempre gana. Entonces se acercan a la licuadora y lo único que tiene que hacer Juanita es tomar el licuado especial de Luca, así que nuestra prota piensa que es un juego divertido y no entiende por qué a Ruby no le gustaba jugar con él. Luca comienza a hacer su rico licuado echándole leche, chocolate, fresas, todo muy delicioso para Juanita, hasta que comienza a echarle carne, comida para perros y más cosas de dudosa procedencia. Antes de comenzar, agradecería que se suscriban y den like, ya que eso me motiva a seguir esforzándome en mis videos. La historia comienza con unos policías escuchando el reporte de que una niña llamada Ruby Ledger, hija de la prestigiosa familia Ledger, ya lleva 6 meses desaparecida sin haber dejado ningún rastro, y a la vez nos muestran cómo una pequeña flor está siendo lentamente cubierta de tierra. Como la desaparición de Ruby ya está en boca de todos, la prensa decide lanzar una descripción detallada de su físico con la esperanza de que alguien se tope con ella y la reconozca. Ruby es descrita como una linda niña similar a una muñeca, sus ojos y pelos son color café y siempre está vestida con ropa roja y una tiara de diamantes. Ahora vemos como una niña está tirada en la calle mientras la lluvia la empapa por completo. Como el creador no dice cuál es su nombre, le vamos a decir Juanita. Juanita se pregunta que cuándo fue la última vez que pudo estar debajo de la lluvia, ya que en sus recuerdos solo está el maltrato que recibía por parte de sus padres. No eres nada, vete de aquí. Esas son las últimas palabras que le dijeron antes de abandonarla en un lugar completamente desconocido. Pero después de un rato, unos hombres la encuentran y le dicen que vaya con ellos, ya que así va a estar a salvo, pero ella sale corriendo ya que no confía en ellos. Luego se tropieza y el hombre la agarra, pero no pasa nada ya que al final eran los mismos policías del inicio, así que la llevan a la estación, le hacen análisis y la asean para que luego un agente le pregunte que si reconoce a esa niña, ya que luce igual a ella y sus dientes tienen la misma forma. El agente le cuenta que ella lleva desaparecida por mucho tiempo y espera que nuestra prota sea esa niña. Pero ya que ella no sabe nada, le dice a la gente que no es la niña que buscan, o eso pensaba decir, ya que cuando vio la foto de la familia toda feliz, lo único que se le vino a la mente fue la gran diferencia de su familia y la de ella. Así que después de recordar la plática de los oficiales en donde mencionaron el nombre de la desaparecida, Juanita decide mentir y dice que sus recuerdos están borrosos, pero recuerda llamarse Ruby Ledger. Entonces el agente se alegra de que la hayan encontrado y más al rato contacta con sus papás para que vean si sí es ella. Luego la mamá la abraza y le dice a su esposo que sí es Ruby. Y mientras tanto nuestra prota se alegra de por fin ser abrazada y siente lo rico que huele la mamá de Ruby y ve lo lindo que es su papá. Pero cuando el hombre está a punto de acariciarle la cabeza, ella lo aleja golpeándole la mano ya que pensó que le quería hacer daño, así como el hombre de sus recuerdos. Entonces la quedan viendo raro y nuestra prota se pone a llorar porque cree que ella arruinó todo. Pero la gente les dice que es normal que actúe de esa forma, pero que de igual forma sería bueno que contacten con un psicólogo. Así que después de esa charla, el papá de Ruby se acerca a ella, le sonríe y le dice que ya se pueden ir para la casa. En el trayecto, la mamá le pregunta que si va reconociendo el lugar, a lo que nuestra prota obviamente dice que no porque no es la verdadera Ruby. Y después la mujer le dice que si quiere puede decirle mamá, pero el esposo le dice que no la fuerce a hacer los hábitos de antes. Esto hace que Juanita se sienta culpable y se pregunte que qué es lo que está haciendo allí, ya que cuando ellos descubran la verdad se van a poner tristes. Así que por fin se le ocurre decirles la verdad, pero cuando está a punto de hacerlo, llegan a la casa y ve que es una gran casota, así que decide seguir mintiendo solo un poquito más. Ya adentro se topa con un cuadro de la familia y dice, wow, qué linda es Ruby, ¿cómo la pudieron confundir conmigo? Y aquí es donde yo me pregunto, ¿en dónde le ve lo lindo? Yo le veo cara de estar como que endemoniada. Pero bueno, luego aparece el hermano de Ruby llamado Luca, quien al verla le da un fuerte abrazo, pero como es un dere, luego le dice, me vale madres que estés acá, no te extrañé para nada, Rub. Entonces la mamá lo regaña y le dice que deje de decirle Rub, porque se llama Ruby. Entonces el man dice, como sea, y le pregunta a nuestra prota que en dónde estuvo todo este tiempo, a lo que el papá le responde que luego le va a explicar. Ahora aparece la abuela, la abraza y nuestra prota dice, oh, así que así es como se siente que te abrace una abuela. Y entonces piensa que tal vez es mejor que se quede por un tiempo más. Por último aparece este guapetón llamado Adriel, que viene de pasear a su linda perrita princesa. Y al ver a Ruby, el man pone cara de destrozado.
y no sé ustedes, pero siento que él sabe algo. Todo iba bien hasta que nuestra querida princesa comienza a ladrarle a la Ruby Fake, se suelta de Adriel y va a recibirla con una linda mordida. Pero no pasa nada ya que nuestro guapetón pone su mano en la boca de princesa para detenerla. Así que le sonríe a Juanita y le pregunta que si tiene hambre, pero luego Laina, la mamá, los interrumpe y les dice que su papá les va a explicar todo. Y mientras tanto ella tiene que ir a hacer varias cosas pendientes con Ruby, así que la lleva hacia un cuarto en donde una estilista las está esperando para hacerle un corte a Juanita. Así que Laina dice que quiere que se lo corte muy corto para que Ruby tenga un nuevo, fresco inicio. Pero como la estilista aún no comienza, Laina se enoja y le dice apúrate criada. Y luego le sonríe a la Ruby Fake y le dice que los noticieros quieren entrevistarla para saber qué fue lo que le pasó y llegar al fondo de todo. Pero como está preocupada, le dice a Juanita que si se lo quiere contar ahorita está bien, pero ella le dice que aún no recuerda nada, pero que podría comenzar a recordar si le dice cómo era ella antes de desaparecer. Así que la mamá le dice que era una niña encantadora que siempre arreglaba su cama, sacaba buenas notas y era obediente. Esto hace que Juanita se sorprenda y piense que Ruby es cool y muy distinta a ella. Ahora vemos que su corte ya está hecho y al verse en el espejo se alegra de lo linda que se ve, pero de la nada aparece Ruby en el espejo y le dice buen trabajo, ahora te pareces a mí y ya estás a un paso de robar mi lugar. Esto hace que nuestra prota se asuste y se ponga a llorar, entonces Laina se preocupa y corre al estilista diciéndole y luego le pregunta a Juanita que por qué está llorando. Esto hace que nuestra prota recuerde cuando su mamá le decía que por qué demonios estaba llorando. Entonces Juanita sonríe fakemente y le dice que solo estaba feliz del lindo corte que le hizo. Y por primera vez le dice a Laina madre, haciendo que ella se ponga muy feliz. Entonces Juanita comienza a preguntarse que si de verdad le estará robando el lugar a Ruby. Pero luego se le pasa porque ve a todos felices de estar con ella y vuelve a decir lo mismo, que va a fingir ser ella solo hasta que encuentren a la verdadera. Luego aparece Adriel y dice que alguien lo está llamando, y es la policía. Esto hace que nuestra pobre amiguita que no está haciendo nada malo se asuste. Adriel contesta la llamada y pone cara de estar en shock y dice ¿Ruby? Entonces se acerca a Juanita y le dice Ruby, papá ya me dijo todo lo que sabe y solo te puedo decir una cosa. Vamos a encontrar al sapo Triple HP que te hizo esto y vamos a hacer justicia. Entonces Juanita se alivia de que no hayan descubierto la verdad, pero se sorprende de haberse sentido aliviada. Luego la mamá le dice a Adriel que aliste todas las cosas para mañana ya que van a ir con la prensa para ser entrevistados. Y la abuela le pregunta a Laina que si ya apuntó todo lo que van a decir, pero ella le dice que obviamente no ha tenido tiempo. Entonces la abuela le dice pues que obviamente tiene que terminarlo en este instante para que ella lo autorice y así pueda irse a dormir. Entonces Laina se asusta y se va corriendo a hacerlo, pero no sin antes mostrarle su cuarto a Ruby. Y entonces el papá estira sus brazos para abrazar a Juanita y ella va corriendo feliz a hacerlo. Ya desde allí la mentalidad de Juanita cambia y dice que quiere formar parte de esa familia, mientras se va imaginando cómo poco a poco va reemplazando a Ruby. Luego llegan a su cuarto y Juanita se despide de Laina diciéndole mamá. Entonces ella llora y le agradece, pero a nuestra copycat ya le vale madres. Ella solo se centra en lo lindo que está su cuarto y se pone a saltar en la cama. Después encuentra el diario de Ruby y ve que adentro hay una llave. Juanita se pregunta que por qué hay una si el diario no es de los que llevan candado, pero no le da importancia y se pone a leer el diario, aunque ve que Ruby solo escribió cosas aburridas relacionadas al estudio. Pero después de ver varias páginas vacías, encuentra una sección en donde escribe las cosas que de verdad piensa, y le llama la atención una parte en donde Ruby dice que Lucas ya la tiene harta, y que para darle una lección le dio su juguete favorito a Princesa. Esto hace que Juanita se ría ya que piensa que es divertido. Pero su alegría no dura mucho, ya que Ruby escribió el mismo día en el que desapareció que quisiera irse a otro mundo, así como la chica de su película favorita. Y también menciona un conejo y una llave, así que nuestra prota queda viendo a su alrededor y ve un peluche de conejo. Adentro de él encuentra un cofre, así que bien emocionada usa la llave para abrirlo
Pero lo que Juanita no esperaba era que adentro iba a encontrar la tiara de Ruby bañada en rojo. Y para empeorarlo todo, escucha un ruido y ve que cerca de la puerta hay alguien. Así que bien asustada se apura a esconder el cofre con la esperanza de que no la haya visto. Y no sé ustedes, pero por la estatura siento que puede ser cualquiera menos Luca o la abuela. Todo esto hizo que Juanita quedara en shock, ya que la familia Ledger parecía ser una buena familia, pero ahora que ya sabe que uno de ellos es el asesino de Ruby, tiene que buscar la forma de escapar antes de que le toque el mismo destino.